Miércoles en la mañana estoy disponible después de las 9. Bueno, vamos a hablar de cáncer de vulva. Es nuestra última enfermedad. La vagina evidentemente también es un órgano femenino, pero las patologías de vagina son rarísimas. Usualmente cuando está comprometido el tercio superior de la vagina, pues se enfoca como si fuera una enfermedad de cuello uterino, y cuando está comprometida el tercio inferior, pues lo manejamos como si fuera un cáncer de vulva. El cáncer real de vagina pues se define como el compromiso del tercio medio en ausencia de enfermedad de cuello uterino y enfermedad vulvar. Entonces es el más raro de todos, generalmente es pura patología benigna y más lesiones quísticas que enfermedad oncológica. Entonces digamos que las manejamos y las enfocamos de acuerdo a donde esté comprometido. Por eso el cáncer de vulva es la enfermedad menos frecuente, descartando la vagina evidentemente o acomodando la vagina en alguno de estos dos órganos. Entonces es el cáncer ginecológico más infrecuente, alrededor de 4.000 casos al año, 1.000 muertes al año. Esto es en el mundo, principalmente en edades posmenopáusicas, pero a medida que se conoce más la historia natural de la enfermedad asociada al virus del papiloma humano, entonces hemos encontrado niñas en edad reproductiva, y no niñas, sino mujeres en edad reproductiva con compromiso de esta enfermedad. Alrededor de 60% son asociados al virus del papiloma humano, la contraparte o el restante asociado a dermatopatías inflamatorias crónicas, principalmente el líquer escleroso. 90% son escamos celulares. Luego vienen frecuencia los adenocarcinomas y los melanomas. Digamos que en términos generales, de todos los órganos ginecológicos, la vulva es el principal causa de melanomas como cáncer ginecológico. El enfoque del melanoma es de acuerdo al enfoque de tejidos blandos, piel y tejidos blandos. Entonces se altera un poquito o el enfoque de estas pacientes cuando el tipo histológico es melanoma. Esto es Colombia, 350 casos en el año, 76 mueren o fallecen secundaria a la enfermedad, pues la tasa de mortalidad es baja y también la incidencia es baja. Entonces, digamos, no es un problema de salud pública, pero evidentemente, y dada la localización, para nosotros esta enfermedad oncológica es mutilante, principalmente en mujeres sexualmente activas. Entonces tiene que ver con la apariencia o lo que ellas sienten que están viendo y ellas mismas están viendo. Entonces, digamos, tiene un componente psicológico bastante importante. Les digo, principal incidencia es posmenopáusica, alrededor de los 68 años, pero evidentemente se puede presentar en cualquier grupo etario. Entonces, esos son los porcentajes de acuerdo al grupo etario en el que se pueda presentar este tipo de enfermedad. Cuando hablamos de cáncer de vulva, siempre en todas las patologías oncológicas, pues tenemos que identificar muy bien las estructuras de los genitales externos, y de acuerdo a eso, pues siempre vamos a tener clarísimo cómo es la diseminación linfática, hematógena, el compromiso de estructuras cercanas importantes para enfocar el manejo. Entonces,
A manera como en resumen de todo lo importante acá en la región vulvar es los drenajes. Los drenajes van generalmente a los ganglios inguinofemorales. Esa es la primera estación de el drenaje linfático de esta zona anatómica. Hay unas variaciones que es por encima del capuchón del clítoris, que este órgano puede drenar directamente a los ganglios paraórticos. Es la única zona que puede saltarse de esa manera. Cuando hay cercanía a la línea media o la lesión está a menos de un centímetro, perdón, de la línea media, entonces es probable que el drenaje linfático también incluya los ganglios inguinofemorales contralaterales, y eso es una apreciación importante. Y obviamente conocer que la uretra tiene su esfínter que le da continencia es en el cuello de la vejiga, entonces está en el tercio más superior de la uretra, diferente al recto o al ano, que el esfínter es lo más externo que está en el canal anal. Entonces, digamos, podemos resecar uretras sin comprometer la continencia, pero usualmente si resecamos áreas perineales vamos a comprometer la continencia fecal. Entonces esto es importantísimo a la hora de enfocar las pacientes. Los dividimos por triángulos y todo tiene unas estructuras anatómicas que nos orientan. Entonces está el triángulo superior que va directamente con el clítoris, y las inserciones son laterales, y ahí están los músculos bulbocavernosos, los piramidales y el vestíbulo del área vulvar. Y la profundidad pues, nos las clasifican las diferentes fascias que se encuentran en la región perineal. Digamos que nuestra radicalidad hoy en día se maneja hasta 1 centímetro de margen oncológico, o sea, hasta donde esté la lesión, y tenemos que ir tan profundos, tan laterales, tan mediales, tan inferiores o tan superiores como 1 centímetro de la enfermedad macroscópica lo veamos. Antes decíamos que era hasta ver el músculo, hasta ver el hueso, y pues esta morbilidad asociada a estas cirugías era mayor, entonces terminaba siendo más el daño secundario a estas mutilaciones oncológicas que de por sí la propia enfermedad. Entonces hoy en día hacemos resecciones locales amplias y usamos cicatrices separadas. Entonces la vulva la separamos siempre en varias estaciones. Una es el triángulo superior, el triángulo inferior, y tenemos las regiones inguinofemorales derechas y las inguinofemorales izquierdas. Antes hacíamos incisiones en alas de mariposa, pues antes hacían, a mí nunca me tocó eso, sino en los libros afortunadamente, y hoy sí seccionamos la enfermedad de acuerdo a 3 grandes incisiones que podemos llegar para acceder al tratamiento oncológico que así queremos. Y otra zona importante que para nosotros es muy emocionante porque es poco frecuente es la región inguinofemoral. Digamos que es baja la incidencia de cáncer de vulva, operamos poco esta enfermedad, pero cuando la exploramos, pues evidentemente hacer algo poco rutinario como explorar la ingle, que tradicionalmente la manejan los cirujanos, pues nosotros ahí exploramos y manejamos el drenaje linfático de este órgano. La circulación y la inervación, importantísimo. Evidentemente es una zona irrigada de diferentes maneras. Está a través desde la mesentérica inferior, que da algunas ramas para el esfínter anal o la rectal inferior, hasta la hipogástrica,
que evidentemente da una rama de las pudendas internas a través también de la obturatriz, y las ilíacas externas que se van convirtiendo en femoral también dan inervación a la vulva, y generalmente esto es bilateral, entonces es una zona muy bien irrigada y evidentemente es una de las más sensibles del cuerpo. Y también tiene pues varias sitios de inervación, uno lo da por el sistema simpático y el otro parasimpático. Y evidentemente nosotros, después de identificar estas enfermedades, pues no podemos hacer mayor cosa por esta sensibilidad, pero sí queremos es tratar de resguardar la funcionalidad. Y la funcionalidad va a tener que, o tendrá que ver con el coito o las relaciones sexuales, y tendrá que ver con la continencia urinaria y la continencia fecal. Esos son como nuestros objetivos para conservar manejos quirúrgicos de estas enfermedades. Entonces, básicamente ese es el drenaje linfático. Entonces, ya les quiero aclarar que los mecanismos de diseminación de esta enfermedad, el primero es la extensión directa, luego la linfática, luego la hematológica y de último la transcelómica. Es poco probable que veamos un cáncer de vulva con ascitis. No alcanzan a llegar a ese momento, seguramente fallecerán antes de tener esa manera de diseminación. Factores de riesgo, entonces todo lo que tenga que ver con el virus del papiloma humano, entonces edades tempranas, de relaciones sexuales, múltiples parejas, parejas de riesgo, obviamente cualquier otro tipo de infecciones de transmisión sexual, las fumadoras o con enfermedades inmunosupresoras. Algo nuevo acá, las lesiones inflamatorias vulvares, las distrofias, los líquenes, digamos, son procesos inflamatorios crónicos que producen de una manera crónica prurito, rascado, corrección o reparo de esos tejidos de una manera irregular, desviación en sus mitosis y cáncer. Eso es lo principal para las enfermedades en la posmenopausia, y en la premenopausia sí, definitivamente asociados al virus del papiloma. 50% son asintomáticas. El síntoma cardinal es el prurito vulvovaginal. Hasta un 45% pueden presentar masas. 23% dolor tipo quemadura, y todas esas disestesias son precisamente por lo ampliamente inervada que está esta zona. 14% sangrado, una úlcera, disuria, y generalmente las pacientes duran presentando sintomatología alrededor de 6 meses antes de darnos cuenta de esto. Y darnos cuenta es porque no les gusta consultar, porque generalmente consultan y nosotros le achacamos a una infección vulvovaginal, formulamos sin examinar medicamentos y la paciente se pierde porque pues evidentemente mejoran durante un tiempo y después vuelve a aparecer la sintomatología y, oh sorpresa, es una enfermedad oncológica avanzada. Es muy frecuente encontrarnos que las pacientes ni siquiera identificaron el síntoma, sino los familiares o cuidadores identifican el sangrado en la ropa interior, en el pañal, en el baño, y pues obviamente no tienen dónde localizar esta enfermedad, entonces la llevan a consulta y nos damos cuenta de una enfermedad oncológica. La histología no es diferente a un epitelio estratificado queratinizante. Entonces están los escamosas, que pueden ser queratinizantes, no queratinizantes, basalorde, verrugosas, tipo Warty, células basales. Evidentemente hay componente glandular tipo Payet, extramamario, y obviamente asociado a todas las glándulas del perineo, principalmente Bartolini y Skene, que por su composición histológica pues pueden dar compromiso glandular, que son los adenocarcinomas, y evidentemente las mixtas, en el que hay un componente
escamoso, glandular y epitelial y epidermoide, perdón, y otro componente mesenquimal que es mucho más raro en esta área. Y tenemos los melanomas. Entonces, todos estos son tipos histológicos que se pueden presentar en esta zona. Son poco frecuentes. Cada vez que nos llega una enfermedad de estas, casi que siempre tenemos que volver a leer, a ver en qué vamos, porque no lo estamos haciendo sistemáticamente. Entonces hay unas lesiones precursoras que son las neoplasias intraepiteliales vulvares, que hay de dos tipos. Esas evidentemente no es enfermedad oncológica, pero pues, yo siempre les digo, conozcamos primero la historia natural de la enfermedad y podemos identificar muchas cosas de una manera mucho más sencilla. Enfermedades granulomatosas o inflamatorias crónicas como el líquen escleroso. El diagnóstico siempre es histopatológico. Yo les he dicho, cuando hablamos de cáncer necesitamos tener una patología que diga cáncer. Lo único que no tenemos cuando tenemos cáncer es en masas ováricas, pero tenemos índices de probabilidad. Siempre una biopsia se puede realizar guiada por bulboscopia o vaginoscopia, que es básicamente lo mismo que una colposcopia, los lentes de aumento, el uso de ácido acético al 3 o el 5%, soluciones yodadas para identificar la zona más enferma y dirigir una biopsia para confirmar o descartar enfermedad. La palpación, siempre evaluar la multifocalidad de esta enfermedad. Y cuando ya tengamos el diagnóstico, pues necesitamos evaluar la extensión. La extensión la miramos con cualquier tipo de imágenes adicionales. Queremos ver solamente la parte ganglionar inguinofemoral. Entonces el TAC es muy bueno para eso, porque es externo a la cavidad pélvica. Cistoscopia cuando hay sospecha del compromiso del cuello de la vejiga o directamente la mucosa vesical. Y colonoscopia, rectosigmoidoscopia, anoscopia cuando haya un compromiso, sospecha de componente del canal anal y rectal. Ya les dije de las diseminaciones, siempre les saco la transcelómica, es poco probable que veamos una enfermedad con ascitis, como ya les dije. Si hay ascitis puede estar asociada a falla cardíaca, desnutrición, patologías hepáticas, antes de pensar en metástasis allá. Y la profundidad, sin duda alguna, después de que rompe la membrana basal, es un factor pronóstico de esta enfermedad. Entonces, siempre le exigimos a los patólogos que nos hablen de la profundidad para evaluar el riesgo de metástasis ganglionares, el riesgo de metástasis ganglionares contralaterales y el riesgo de recaídas a nivel local. Y esto pues son factores pronósticos para enfocar el tratamiento y obviamente información que necesita el paciente. Entonces cuando está rota o invade la membrana basal menos de 1 milímetro, pues, no hay riesgo o el riesgo de compromiso ganglionar es bastante bajo y casi que no tenemos que explorar la región inguinal. Pero ustedes pueden ver acá en el cuadrito al lado que si es más de 5 milímetros, que frecuentemente lo encontramos así, la probabilidad de compromiso ganglionar es hasta un 48%. Esta es la nueva clasificación, esto salió ahorita en octubre, es la clasificación FIGO, evidentemente teníamos que tenerla actualizada para esta charla. Como yo les dije, tratan, como todas las clasificaciones, de ser un poquito más fáciles de aprender, fáciles de utilizar y realmente que tenga que ver algo con el pronóstico o el tratamiento de la enfermedad. Entonces, uno siempre limitado a la vulva, cuando es menor de 2 centímetros o compromiso de infiltración menor a 1 milímetro, es 1A. Cuando es más de 2 centímetros o infiltración 1D. Estadio 2 es cuando invade los tercios inferiores de los canales de la uretra, de la vagina y del recto. Estadio 3 es cuando hay compromiso ganglionar, independientemente de la profundidad o el tamaño de la lesión.
Entonces, de acuerdo al tamaño de los ganglios, al compromiso de la cápsula, si es unilateral o contralateral, entonces 3A, B y C. Estadio 4 es cuando hay compromiso ya de la... ahí se fijan los ganglios pélvicos o están con nódulos de permeación. Entonces es evidente que empieza como a supurar esos adenopatías y es secundaria a la enfermedad. Y hay compromiso óseo, pero a nivel local de toda la pelvis o parte de las regiones de la pelvis. Y el 4B es cuando hay compromiso a distancia. La TNM no ha cambiado aún. Entonces ese sí es lo que usualmente tenemos. T, el tumor y el tamaño, la N, el compromiso ganglionar unilateral o bilateral, y la M, el componente a distancia. Esas enfermedades son poco frecuentes, raras y tratamientos siempre es individualizado. Tenemos las neoplasias vulvares invasoras y los tratamientos a nivel de la vulva siempre se van a hacer con resecciones locales amplias y para eso a veces usamos vulvectomías radicales parciales o radicales completas. Siempre tenemos que dividir, como ya les expliqué, la vulva un órgano, la ingle derecha otro órgano y la ingle izquierda otro órgano. Y de acuerdo a eso vamos a ver si exploramos o qué tanto exploramos. Sin duda alguna, el principal factor pronóstico de esta enfermedad es el componente o compromiso ganglionar. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Entonces, la única diferencia es todas resecciones locales amplias a nivel de la vulva. Siempre. Eso quiere decir es resecar la enfermedad 1 centímetro por todos los límites. Y si el componente es medial, o sea, a 1 centímetro, la exploración ganglionar tiene que ser de manera bilateral. O si está separada más de 1 centímetro de la línea media, el componente es solamente ipsilateral de la exploración ganglionar. Y el tratamiento adyuvante dependerá de los resultados de esta patología. Entonces, siempre resecar la ingle cuando la lesión sea menor de la ingle ipsilateral, cuando la lesión sea menor de 4 centímetros, cuando esté a una distancia de 1 centímetro o más, cuando haya compromiso de los ganglios negativos, hasta ahí se acaba el tratamiento de esta enfermedad. Y cuando resecamos la ingle bilateral, cuando la lesión es mayor de 4 centímetros, cuando la distancia de la línea media es menor de 1 centímetro, cuando hay componente ganglionar ipsilateral, 30% de las pacientes tienen componente ganglionar contralateral, entonces toca explorarlo. Y evidentemente cuando toda esta atrofia nos lleva a una anatomía distorsionada de la vulva y no tengamos esos márgenes muy claros. Para evitar la morbilidad de la linfanectomía, entonces hacemos hoy ganglio centinela, ya es estándar en el manejo de la vulva. Pues para eso necesitamos unas tecnologías y las indicaciones de ganglio centinela son las lesiones menores de 4 centímetros, tumores unificables confinados a la vulva siempre mayor de 1 milímetro, ganglio inguinales clínica, imaginológicamente negativos. A esos pacientes solamente le aplicamos tecnesio, azul de metileno. Hay varias estrategias para identificar solamente el ganglio inicial y de acuerdo a eso tomar decisiones. Hoy en día, si el ganglio es positivo, hacemos linfanectomías después completas y después evaluamos de acuerdo al resultado de la patología la necesidad o no de recibir radioterapia. Si el ganglio centinela es negativo, obviamos la linfanectomía porque pues, tenemos claro que no hay componente después de la puerta de entrada que es el ganglio centinela, entonces nos limitamos solamente a manejar la vulva de una manera diferente. Cuando tenemos enfermedades oncológicas avanzadas, estadios 3 y 4, que son bastante frecuentes en la población mayor, por lo que les digo que no consultan y consultan bastante tarde, entonces se pierde la funcionalidad del ganglio centinela. El tratamiento siempre va a ser citorreductor, pero
tenemos que evaluar la morbilidad de estas enfermedades. Entonces, como les hablé, los esfínteres a veces requiere para control de la enfermedad resecar, lesionar esfínteres. Entonces, las pacientes tienen que terminar después de la cirugía con derivaciones urinarias o colostomías definitivas. La mayoría de nuestras pacientes no se quieren someter a esa eventualidad. Entonces, lo que queremos hacer es un tratamiento concomitante, que es con quimioterapia y radioterapia primaria, como el cuello uterino, y de acuerdo al resultado puede quedar curada de la enfermedad, o después de recibir el tratamiento, si no resuelve toda la enfermedad, podemos ayudarle con cirugía para quitar la enfermedad residual, obviamente mucho más chiquita o mucho más pequeña y sin comprometer esas estructuras vitales para la continencia y básicamente la morbilidad de las pacientes. Esto es lo único diferente al cuello uterino. En cuello uterino siempre damos tratamiento primario y si no se curaron, no hacemos cirugía, vamos a quimioterapia paliativa, pero en vulva sí podemos usar la cirugía después del tratamiento concomitante. Acá les pongo en rojo el margen mínimo en patología, es de 8 milímetros. Yo les hablo toda la charla de 1 centímetro y eso básicamente porque todo el procesamiento de la muestra entre hidrataciones y deshidrataciones de esa patología para llegar a ver el margen de esa muestra o de esa patología, generalmente se reduce el 20% del margen. Entonces esos son los 8 milímetros y el centímetro macroscópico del quirúrgico. Pues estas son las incisiones. Entonces esto es lo que llamamos las resecciones locales amplias, evidentemente en vulva. Entonces están hemisvulvectomías, entonces superior, inferior, lateral, de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, se dan ustedes cuenta de lo mutilante que es este tipo de cirugías. Y estas son las clásicas, como la A, que ya no la usamos, que es en alas de mariposa. Manejamos todo como la B, de acuerdo a las indicaciones histológicas que les nombré y, digamos, los resultados son menos mórbidos, más que menos o más estéticos. Digamos que uno se mutile la vulva, no es poco probable que quede estético. Y cuando comprometemos solamente la D, ya les decía, lesiones menores de 2 centímetros y lesiones menores de profundidad 1 milímetro, pues son resecciones así de pequeñas y mucho más fáciles de manejar. Entonces hoy en día manejamos la vulva de esta manera, ya no usamos la, ya nos concentramos de acuerdo B, C y D, lo que necesite el paciente, siempre individualizado y después de haber finalizado todos los estudios de extensión. Esto es para recordar: ganglio centinela solo si el diámetro es menor de 4 centímetros, solo si hay profundidad más de 1 milímetro, clínica imagenológicamente sin ganglios y obviamente una enfermedad unifocal. Experiencia y tecnologías de acuerdo a la región donde se ubique. Esto es el ganglio centinela, entonces es colocar en este momento azul de metileno alrededor de la lesión y luego ir a la ingle, una incisión mucho más pequeña, resecar donde marque. Esto es como a la antigua, que es azul de metileno, pero tenemos radiomarcaciones con medicina nuclear hoy en día, entonces podemos hacerlo un poquito más específico ese ganglio centinela. Acá vemos los canalículos, acá en la foto ven cómo se va difundiendo este azul de metileno y cómo llega a un ganglio que macroscópicamente evidentemente está comprometido, pero todo eso lo tenemos que corroborar con patología. Factores pronósticos, sin duda alguna el estadio FIGO, ya nos dimos cuenta que el estadio FIGO va a tener que ver con la extensión directa del compromiso ganglionar y posteriormente compromiso a distancia. El tamaño y la lesión de la profundidad, más de 4 centímetros, mal pronóstico, más de 5 milímetros, mal pronóstico. Compromiso ganglionar, que está relacionado con el estadio 3, componente ganglionar, y las características de la afectación ganglionar. Y para recidivas, los bordes quirúrgicos, que ya en la microscopía tienen que ser
márgenes mayores a 8 milímetros para tener una seguridad oncológica demostrada. Esos son los principales factores pronósticos, lo que queremos ver después de resecar una patología. La recuperación de esta enfermedad es mucho más difícil y lenta por el compromiso bacteriano de la cercanía a los esfínteres, por la humedad de la zona, por lo difícil de manejarla de una manera limpia y estéril. La supervivencia tendrá que ver con el estadio. A medida que avanza el estadio, disminuye la probabilidad de sobrevivir de esta enfermedad a largo plazo, y esto está directamente afectado al compromiso ganglionar del paciente. Entonces, solamente con el compromiso de uno o más ganglios, la mortalidad de esta enfermedad crece de una manera significativa. Esto es por estadios. La probabilidad de supervivencia 5 años. Entonces, tumores pequeños, ganglios negativos, estadio 1A, supervivencia alrededor del 98%. Comienza el tamaño tumoral, compromiso de infiltración y componente ganglionar, y va aumentando la mortalidad a largo plazo de acuerdo al componente o compromiso anatómico y patológico de esta enfermedad. Los seguimientos de esta enfermedad siempre después de terminar un tratamiento primario. El tratamiento primario puede ser cirugía, y después de la cirugía tratamiento con radioterapia de acuerdo a las indicaciones histológicas que les dije, o tratamiento primario con quimio-radioterapia por la dificultad de la morbilidad. Todas son sometidas a una exploración física. Entonces los pacientes, así no sientan nada, siempre las examinamos cada 3 a 4 meses los primeros 2 o 3 años, y luego cada 6 meses durante los siguientes 5 años. Después de los 5 años, pues podemos hacer revisiones anuales como cualquier mujer sana. Ante dudas al examen físico, y hay siempre muchas dudas porque tiene que ver líquen escleroso sometido, tiene que ver la cicatrización de la paciente, tiene que ver la radioterapia o no asociada a ese tratamiento. Entonces hay dificultades muy frecuentes en la identificación de lesiones sospechosas. Por eso es importante describir muy bien cada vez que examinemos a ese paciente lo que encontremos para evaluar los cambios en el tiempo. ¿Requerirá una biopsia dirigida o no? La morbilidad va a tener que ver con las heridas. Les digo, se abren y se infectan en más del 50%. Cuando hay cirugía ganglionar, entonces 40% de las pacientes que realizamos linfadenectomías presentan morbilidad de linfedemas unilateral o bilateral, y si además esa ingle necesita radioterapia después de la cirugía, la morbilidad aumenta hasta un 70-80%. Todo lo que tiene que ver con la área de inervación y sensibilidad, y algo pues, que es cuantificable, es la parte psicológica de la morbilidad de estas enfermedades mutilantes, que eso lo hemos aprendido muy bien del cáncer de mama. Las recaídas dependerán de los factores de riesgo. Entonces las principales son locales, ahí mismo en la vulva, y después van a aparecer el órgano más o su estación más cercana, que es la ingle, combinado hasta un 14% y poco probable a distancia. Pero esas son las estructuras que siempre toca estar vigilando. Yo siempre les digo, cuando exploramos o examinamos pacientes, nosotros tenemos solo 2 zonas ganglionares fácilmente explorar, que son al examen físico, que son los supraclaviculares para nosotros y los inguinofemorales para nosotros. Obviamente hay otras zonas, pero estoy hablando de los órganos ginecológicos. Y esto era lo que les tenía de cáncer de vulva. Preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, muchachos, entonces,
Hablamos de las monografías el miércoles después de las 9 de la mañana. Nos podemos conectar virtual, yo voy a estar en el hospital igual también. Tendré consulta, entonces la consulta sí con el grupo que sigue rotando, que también tendremos unas charlas para revisar ese miércoles en la mañana. Diego, creo que yo no le mandé las cosas, se las mando en transcurso de mañana. Los artículos que les prometí. Listo, muchachos, que tengan un feliz día, aprovechen la semana y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Doctor, muchas gracias. Igualmente. Que estén muy bien.